Hola, buenas tardes a todos. Eh, han pasado 5 minutos. Me imagino que a lo mejor, un poco viendo los asistentes, seguirá entrando más gente, pero empezamos y ya se irán incorporando a medida que vaya pasando la tarde. Estamos ya en una nueva semana para terminar este ciclo de cursos formativos. Agradecer a todos aquellos que hayáis asistido durante los 3 primeros días y hayáis continuado asistiendo hoy. Es de agradecer el alto grado de participación que está teniendo el curso y nosotros como organizadores estamos muy contentos de cómo se está llevando a cabo. Como siempre decimos, se está grabando eh, y estos cursos, igual que todos los que hemos ido haciendo, cuando tengamos un momento, porque necesitamos también maquetarlos y dejarlos un poco bien cortados por diferentes temas, los subiremos al canal de YouTube para que cualquier persona que no ha podido asistir a algún trozo, o si los quiere repetir, o si se los quiere enviar a alguien conocido, pues que sepa que va a estar disponible en el canal de YouTube de la asociación. Para los que a lo mejor sea el primer día que venís, me presento. Soy Carlos Molina, soy el técnico asesor uno de los técnicos asesores de la asociación y soy la persona que llevo dando el curso durante el cuarto día, ¿no? El resto de días estuvimos hablando de qué era el suelo, de manejo de paja, de fertilización, rotación de cultivos. Si a alguna persona durante esos días se le han quedado dudas, hoy al final de todo, a modo de recopilatorio, pues podemos trasladar alguna duda de la de estos días. Sí que le agradecería que la dejáramos para el final, pero que no se queden con duda nadie, ni del tema que vamos a hablar hoy, ni de otros días. Hoy toca el cuarto pilar, que es la agricultura siempre verde. Como comentábamos estos días, siempre se hablaba de 3 pilares en la agricultura de conservación. Ya son muchas las entidades, entre las que se encuentra Agracon, que consideramos que tiene que haber un cuarto pilar, porque si no, no estamos teniendo en cuenta todos los enfoques de los factores que influyen en la agricultura de conservación. Entonces, por eso consideramos que ese concepto de agricultura siempre verde, que han izado la bandera desde Argentina y creemos que es un concepto muy completo, y desde Agracon nos hemos sumado a esa forma de visión. Tenemos que conocerlo, es algo novedoso y que poco a poco se van a ir conociendo datos y cómo manejarlo según cada una de las condiciones. De eso se trata un poco la jornada de hoy. Conocer de qué va esto y luego cómo adaptarlo a cada una de las condiciones o cómo se está adaptando. Vale. Como todos los días explicamos, es curso cofinanciado por DGA y FEADER en un 80% y el otro 20% de los costes lo asume la asociación. Un 20% de ese 80% Gobierno de Aragón y un 80% FEADER. Y como os hemos ido explicando y habéis ido rellenando en un alto grado, también de agradecer, al final igual que todos los días, esta noche se os enviará ya la última evaluación, donde para que valoréis el curso por 2 partes, uno para justificación y otro para mejora continua de las actividades, y que los datos que se han pedido en la inscripción son meramente justificativos, son datos que no se van a usar con ningún fin comercial. Aquellas personas que se han inscrito a la suscripción de actividades de la asociación, en los próximos días nos pondremos en contacto con vosotros para deciros cómo funciona la suscripción y qué información nos va a ir llegando. Nada, empezamos con lo de hoy. Empezaremos con cómo influye el tema de agricultura siempre verde en el concepto suelo vivo, ese concepto que estuvimos hablando el primer día y desarrollando ya qué era el significado de tener un suelo vivo. Entraremos más en detalle qué es la agricultura siempre verde y sus beneficios. Haremos un descanso. Luego entraremos ya con cultivos de servicio en secano en ciclos de invierno, en ciclos de verano. Tenemos que hacer un nuevo descanso porque tantos días de ponencias entre estas y otras que he ido haciendo, voy muy justo de voz y tengo que hacer más descansos. Entonces haremos algún descanso más y terminaremos con los cultivos de servicio en regadío y cómo enfocarlos. Y he dejado tiempo para preguntas y espero que al final de todo abramos micros, abramos cámaras y se haga un largo debate, porque creo que es, a diferencia de otras cosas que ya están
más estudiadas, pues aquí yo creo que el intercambio de experiencias entre muchos técnicos y agricultores que puede haber esta tarde aquí puede ser interesante y fructuoso, ¿no? Para el resto de asistentes. El primer día, yo creo que una de las cosas que han quedado un poco como concepto afianzado para los asistentes es que el suelo, lo que tenemos claro que no es un mero soporte de raíces, ¿no? Como hablamos el primer día, el suelo es algo más. El suelo es un ente vivo en el que hay multitud de microorganismos y que no es solo algo que tenemos que trabajar, sino todo lo contrario, es algo que tenemos que cuidar para que él trabaje por nosotros, pero dándole las condiciones adecuadas. Claro, hasta ahora hemos ido hablando y siempre el concepto que se ha tenido del suelo es vamos a cuidar lo que hay en el suelo, es decir, vamos a no labrar, tener coberturas, etcétera, para que los microorganismos del suelo no los matemos. Es decir, vamos a pagarles la casa y vamos a mantener esa casa. Pero muchas veces nos quedamos cortos en esa reflexión y por eso era necesario esa entrada del concepto de agricultura siempre verde. Y surge la pregunta que es, ¿y ahora qué hacemos? Porque puede surgir esa pregunta, es decir, ¿y con esto es suficiente para mejorar el suelo? Pues la respuesta es que no, porque nos faltaba el concepto de entender qué ocurría en el suelo. Y creo que se resume claramente en un buen plato de lentejas. Y sobre todo, ¿y por qué esto? Porque al final lo que se trata no es solo de crear la casa, que también, es decir, no alterar el suelo, crear las condiciones idóneas de humedad y temperatura para que esos microorganismos se multipliquen, pero si no les damos alimento tenemos algo muy complicado. Imaginemos, siempre tenemos que hacer la equiparación con nosotros, es decir, son seres vivos microscópicos, pero son seres vivos igual que nosotros. Necesitan una casa y necesitan comida, comida continua. Imaginemos que a nosotros tuviéramos una casa maravillosa pagada, pero nos dieran un plato de lentejas durante 6 meses y de repente dijeran, no, no, con esto aguanta hasta el año que viene. Nos moriríamos de hambre. Pues los microorganismos del suelo funcionan igual. Por lo tanto, tenemos que generar comida continua. Y si no lo hacemos, vamos a ir haciendo crecimientos exponenciales de microorganismos beneficiosos y durante todo ese periodo que no estamos generando flujo de azúcares hacia el suelo, pues vamos a perder toda esa cantidad de poblaciones. La idea de sol, vida y dinero. Esa transformación, si la decimos así rápido, pues y más en estos tiempos que estamos un poco sin podernos mover, lo primero que pensamos es una playa para irnos a la playa del Caribe, ¿no? Pero esto tiene algo que ver con esa idea de sol, vida y dinero. Esa transformación tiene que ver con la agricultura siempre verde. Si en lugar de decir eso, planteamos la idea de tenemos unas radiaciones solares que van a servir de alimento de los microorganismos y esos beneficios de los microorganismos se traducirán en dinero, pues aún así a lo mejor alguno dice, pero ¿de qué me está hablando este chico? No pillo la idea de cómo el sol va a alimentar a los microorganismos. Tenemos que ir un poco más allá. El sol va a alimentar a los microorganismos a través de plantas vivas. Es decir, tenemos rayos solares, energía en forma de rayos que van a ser absorbidos por la planta. Esa planta va a hacer la fotosíntesis, va a absorber carbono de la atmósfera en forma de CO2 y liberará oxígeno. Y eso se traduce en fijación de carbono. Pero, ¿cómo se traduce eso en los microorganismos? En ese proceso de fotosíntesis lo que ocurre es una exudación de azúcares de carbono por las raíces. Y ahí es donde, por decir así, está el chupete que alimenta a los microorganismos. Esa exudación de azúcares hace que en esas zonas se establezca la simbiosis, donde cada microorganismo tiene una serie de funciones. Ahí falta mucha información porque se conoce muy poco del suelo. Hay lo que suelen establecer es, por decir así, esa simbiosis es una prolongación de la raíz que lo que le da a la planta es tener más acceso a agua, tener más acceso a nutrientes. Hay algunos que se dedican a solubilizar fósforo. Cada uno aporta cosas positivas a esa simbiosis. Y en cambio la planta lo que está haciendo es fijación continua de carbono a través de la fotosíntesis y dándoles azúcares a esos microorganismos, que al final es su energía. Por lo tanto, lo que hacemos es transformar esa captación de energía en alimentación de la materia orgánica. En este caso, materia orgánica viva, que son los microorganismos. Como bien hemos visto, cuando esa cantidad de microorganismos por el ciclo celular termina muriendo,
pasan a formar parte de la, si os acordáis de la MAOM, de la materia orgánica asociada a minerales, que era la parte más fértil de la materia orgánica. Por lo tanto, estamos a través de los rayos solares alimentando materia orgánica. Y por último, esto lo que termina este concepto, siempre hemos hablado de que el suelo es una reserva de nutrientes, una reserva de agua, pero muy pocas veces se habla como el suelo como una reserva de energía. Lo que estamos haciendo es capturar energía a través de fotosíntesis para transformarla en carbono a través de vida en el suelo. Por lo tanto, estamos metiendo energía en el suelo a través energía en el suelo a través de vida. ¿Qué nos va a dar eso? Una mayor fertilidad biológica de mis suelos, un suelo activado biológicamente más activado, que va a ser capaz de recircular nutrientes, de retener más nutrientes, porque va a tener mayor capacidad de retención al aumentar la materia orgánica. Poco a poco vamos mejorando ese suelo. Por lo tanto, esas mejoras lo que se traduce son en mejores cosechas de cultivos comerciales cuando los implante y, por lo tanto, a largo plazo, mejor rentabilidad. Por eso esa transformación que decía, vamos a coger el sol, transformarlo en vida y esa vida nos va a dar dinero a largo plazo en nuestro sistema agrícola. Es otra visión totalmente diferente de la que veníamos teniendo de lo que es el suelo y de lo que son las plantas y la relación con el sol. Ahora vamos un poco a qué es eso de agricultura siempre verde y cómo vamos a poder intentar siempre tener plantas vivas en nuestras parcelas. Al final se trata de eso, ¿no? Nosotros ya tenemos unos periodos en regadío, si tenemos disponibilidad de agua, podemos poner cultivos más o menos todo el año, y en secano, pues en la mayoría de los secanos solo en ciclos de invierno y con cultivos puntuales de verano. ¿De qué se trata con este concepto? De los 365 días del año, si es posible, tener raíces vivas en el suelo para que haya fijación continua de carbono, fotosíntesis continua que se traduzca en alimento continuo de carbono en el suelo, como hemos visto. Es decir, que todos los días los microorganismos tengan un plato de lentejas sobre la mesa, para que entendamos la metáfora. A veces los 365 días es complicado, pero si puedo conseguir 365, mejor que 364 y mejor que 363. Esa es la filosofía, cada uno hasta donde pueda. Entonces, tenemos que centrarnos en esos periodos intercultivos que no tengamos plantas vivas. Y luego esas plantas que vamos a trabajar pueden ser tanto espontáneas como sembradas. Pero en ese concepto de agricultura siempre verde van a ser plantas sin fines comerciales. Es decir, lo que se denominan en Argentina y en otros sitios los cultivos de servicio, y por otro lado tenemos los cultivos de renta, los cultivos comerciales o los cash crops. En Inglaterra se hablan de cover crops, cultivos de cobertura, y cash crops, cultivos de dinero. Esa es un poco la idea con esto también, ¿no? Aquí un poco hablando ya de los diferentes nombres que se les han venido dando en las últimas décadas a este tipo de manejos, donde eran herramientas puntuales más que una filosofía de cómo enfocar los manejos del suelo. Porque al final esto ha pasado de ser una herramienta a otro pilar más al que integrar a nuestro sistema de agricultura de conservación. Cuando se realizaban laboreos, sobre todo aquí en la zona de España, pues hablábamos verdes, es decir, sembramos una beza para enterrarla. Luego se empezó a hablar ya de cultivos de cobertura, bastante ligado al concepto estadounidense o el concepto inglés, que va ligado más a esa función de cobertura. Pero al final un cultivo, en este caso el término cultivo de servicio, no se queda solo en eso, en coberturas, va más allá que solo generar cobertura. En Francia se habla de cubiertas vegetales, a veces es un poco, la gente se lía entre lo que es una cubierta vegetal. Yo prefiero hablar de cubiertas vegetales cuando hablamos de leñosos, de viña, de olivo, y cuando hablamos de extensivos, estamos hablando de todo lo que serían cereales de invierno, maíces, etcétera, y los regadíos, hablar de cultivos de servicio. Este es el término que se acuñó por técnicos en lo que sería la zona de Argentina y Sudamérica, y creo que es un término muy completo. ¿Por qué? Porque no nos quedamos únicamente en un servicio, como puede ser el cultivo de cobertura, sino que vamos más allá. Vamos al concepto de
herramientas complementarias. Es decir, un cultivo de servicio, principalmente podemos buscar un objetivo con él, pero normalmente buscamos más de uno. Por lo tanto, no es adecuado hablar de cultivo de cobertura, cuando un cultivo de servicio te aporta muchas más cosas. Por eso ese término es mucho más completo, porque vas a buscar fijación de nitrógeno, vas a buscar competencia con las malas hierbas, etcétera. Y lo bueno de las mezclas es que vamos a tener, cada uno tiene sus partes fuertes y sus partes débiles, y cuando complementas todo, lo que buscas es un cultivo de servicio robusto que te aporte todos un poquito, un granito cada uno de las especies que aportas. Ahora iremos viendo. Luego, al final aquí no hay nada escrito y sí que hay unos cultivos que se están un poco imponiendo por diferentes razones, como cultivos de servicio, pero al final cada uno puede ir buscando lo que más le interese si estas especies que pones en la mezcla del cultivo de servicio te están aportando algo. Lo siguiente que tenemos que intentar comprender es cómo surge esto y por qué surge, y cuál es el razonamiento que nos lleva a este punto de cambio de visión. Siempre uno de los sitios donde nos estamos mirando mucho es en Argentina, puesto que es la pionera de la siembra directa, la que más implantación de hectáreas, o una de las que más implantación de hectáreas tiene, y con una asociación que es APRESID, que es una asociación que crea mucho contenido. Para que entendamos qué ocurre en Argentina o qué nos traslada a los técnicos argentinos cuando nos han visitado, es que en Argentina se presentó, por decir así, el paquete completo, que era, llegó la siembra directa, llegó la soja transgénica y llegó el glifosato como herramienta de control de malas hierbas. Entonces lo que se planteó era una simplificación del sistema, o lo que los agricultores o los productores a largo plazo en sus manejos lo que hicieron era simplificar el sistema. Monocultivo de soja, siembro en directa, y como es soja transgénica, luego las veces que sea necesario aplicó glifosato, sin pararse a pensar cómo funciona el sistema y qué estaba ocurriendo al simplificarlo de esa manera. ¿Qué ocurre? Que han pasado 10, 15 años de un manejo erróneo, y lo que llegó a un punto es que el sistema estaba a punto de colapsar. Y surgió el término de intensificación sustentable. Hay vídeos que ahora os pondré el nombre, donde hablan de que los últimos 3, 4 años, que es cuando se ha tenido que dar una vuelta de tuerca sí o sí, pues en muchas zonas de Argentina 5 o 6 meses del año en los campos se las pasaban encharcados porque los suelos no eran capaces de drenar. Después, como no había ningún cultivo en invierno, que es cuando llovía más, no eran capaces de extraer agua. Luego venían épocas tremendas de sequía, las malas hierbas se han hecho resistentes a la molécula del glifosato. Todo eran problemas, además de la pérdida del rinde, pérdidas de materia orgánica a niveles de 1,5, nula cobertura de los suelos, etcétera. Todo eso ha hecho que el sistema de siembra directa estuviera muy cercano del colapso. ¿Cómo surge la idea? Estoy en un monocultivo, aunque suene raro, voy a intensificarlo, y esa intensificación de cultivos me va a hacer que mi sistema sea sustentable a largo plazo. Lo que hay que buscar es que esa intensificación de cultivos sea bien compaginada. No se trata de vamos a poner más cultivos extractivos, no, vamos a poner también más cultivos en invierno que vamos a cosechar, pero también otros cultivos para dárselos al suelo, cambiar los ciclos de verano, no solo poner soja, sino poner maíz, poner girasol, combinar con cultivos de vicia, con cultivos de centeno, con trigos, con cebadas. Todo eso ha generado una multitud de cartas de juego que han hecho que el sistema vuelva un poco a ponerse a andar y a empezar a recuperar suelos. Todo esto que os comento, hay un vídeo que siempre pongo en las charlas y yo lo considero un vídeo muy completo, pero al ser charlas online no se puede poner porque se cuelga, que es si buscáis agricultura siempre verde APRESID, lo encontraréis. Es un vídeo de unos 8 minutos donde hablan de los 30 años del desarrollo de la siembra directa y de APRESID en Argentina, que iban hablando de cómo van cambiando la visión del laboreo al no laboreo, y cómo han ido o cómo fueron metiendo la pata en ciertas cosas y cómo las han ido corrigiendo. Sobre todo me quedo con
con una frase muy buena que rompe un mito que aquí en España aún se mantiene esa idea, que es, y he cogido ahí la captura, la naturaleza no descansa en cuanto a los manejos del suelo y lo mismo con los suelos agrícolas. Los suelos agrícolas, ese concepto de que el suelo tiene que descansar, lo tenemos que quitarnos de la cabeza. Lo que tenemos que hacer es que el suelo continuamente tenga alimento, vía raíces. Entonces, el término de que el suelo tiene hambre. Contra más alimentemos ese suelo, más biología generaremos, por lo tanto, más alimento entre residuo aéreo y también residuo en raíces le tenemos que aportar. Además de lo que le vamos a fijar a través del carbono de la fotosíntesis, ¿no? Entonces, también tenemos que romper ese mito de esa idea de dejemos descansar el suelo, que se labre bien y demás para mineralizar, para obtener nutrientes. Lo que tenemos que hacer es combinar cultivos extractivos, como pueden ser cereales, con cultivos mejorantes, como pueden ser leguminosas, cultivos de servicio, etcétera. Pero quitémonos de la cabeza esa idea de que el suelo tiene que descansar. Hay un suelo desnudo, un suelo erosionable, un suelo que no tiene vida. Es un concepto que yo creo que es erróneo. Entonces, buscarlo en YouTube, que creo que os puede ser interesante. Vale. Un poco ya entrando en qué beneficio nos va a aportar la agricultura siempre verde, pues tenemos que ir planteándonos de cara al diseño del cultivo de servicio. Antes de diseñar, es decir, yo antes de diseñar, perdón, no puedo primero diseñar el cultivo de servicio y luego decir, quiero esto. No, no. Primero tengo que saber qué busco corregir en mis parcelas y luego tengo que buscar qué especies y cómo las voy a manejar para que me aporten esos beneficios. Al final esto se trata de sumar a la hora de elegir los cultivos que van a ir en esa mezcla, qué me aporta cada uno y cómo las voy a encajar en ese puzzle. Porque hay que tener aspectos en cuenta a la hora de diseñar esa mezcla. Claro, aquí lo primero que surge es como una herramienta que en Argentina utilizan para sacar lo que denominan reducir el nivel de la napa, es decir, consumir agua. Cómo nosotros vamos a coger esa misma herramienta y la vamos a utilizar para todo lo contrario, es decir, para cosechar agua y infiltrar agua. Pues ahí entra la elección de las fechas y el momento de matado. Yo creo que en zonas de la cuenca mediterránea donde tenemos graves problemas de erosión, la agricultura de conservación juega un papel fundamental, pero yo creo que sobre todo el objetivo de la cobertura tiene que estar siempre en nuestros diseños. Yo siempre que haga un cultivo de servicio, una de las cosas que hay que generar es cobertura una vez lo tumbe. Para mí eso es fundamental. Otra que casi yo considero que siempre debe ir es la fijación de nitrógeno. Vamos a poner leguminosas para que entren en simbiosis y generen alimento vía nitrógeno para los siguientes cultivos. Y como estuvimos viendo el jueves, yo creo que otra cosa que tiene que sumar es control de malas hierbas. Enfermedades y plagas también lo podemos plantear, pero principalmente control de malas hierbas, porque nos interesa introducir esto en la rotación para también solucionar los problemas de malas hierbas. Estas tres sí o sí, y luego otras más, ¿no? Pero estas tres yo creo que son importantes en el diseño. Otra que también nos interesa, pues el tema del aporte de materia orgánica a través de raíces. El concepto suelo vivo ya de por sí con lo que es el concepto de cultivo-servicio lo tenemos, es decir, planta viva continua, sea la que sea, eso lo vamos a conseguir. En ese caso, no hay tantos estudios, un tipo de planta genera más actividad biológica que otra en el suelo, pero en esa idea de poner raíces para que se establezca flujo de carbono sí que lo tenemos. Ahora nos puede faltar decidir si elegimos un cultivo u otro por la cantidad de raíces que vamos a producir en el suelo, porque como vimos el otro día, los kilos de raíces se pueden traducir en kilos de materia orgánica en valores entre el 60 y el 80%. Más cosas que no hay que dejar de tener en cuenta en este punto. Un cultivo de servicio siempre va a ser un recirculador de nutrientes. Entre los periodos de cultivos comerciales, en un secano puede oscilar de 4 a 5 meses y en un regadío es a lo mejor también lo mismo. Incluso ya en los conceptos de laboreo tradicional estamos hablando de 1 año y medio
en el que no hay cultivo, pues lo que tenemos, o casi un año y medio, lo que tenemos que intentar también es esa idea de poner raíces continuas en el suelo para que, es decir, el tape de abajo, los nutrientes que se van a lisiviar no se pierdan. Estamos hablando del nitrógeno, estamos hablando del azufre. Aquellos que son retrogradables, como el caso del fósforo, que se van a ver bloqueados por el carbono, pues también evitemos esos procesos, de tal manera que ese fósforo lo consume ese cultivo de servicio y claro, aquí surge lo siguiente, no, es que se me lo come la planta que he puesto en lugar de mi cultivo comercial. Sí, pero es que si no está esa planta lo va a bloquear el suelo. Esa planta lo va a absorber en formatos orgánicos y cuando se descomponga lo aportará al sistema en formatos orgánicos. Entonces, lo que estamos haciendo es, para que nos entendamos, es como una lavadora de nutrientes de tal manera que en el sistema estamos metiendo nutrientes viejos de plantas que se están descomponiendo, pero a la vez estamos poniendo plantas nuevas que van a absorber nutrientes para que no se pierdan. Y de esa manera es como poner una esponja para un poco regular el sistema de nutrición. Al final lo que se trata, sobre todo en los nitratos, que es uno de los problemas de contaminación de aguas, pues esos kilos de nitrógeno que pueden excederse después de la cosecha, que no se laven. Hay un estudio de la Universidad Politécnica de Madrid junto con el CEIGRAM y de Miguel Quemada, si no recuerdo mal, y José Luis Gravier, que marcaban nitrógeno. El nitrógeno el primer año está a 1 metro, el segundo a 2 metros y así hasta 4 metros al cuarto año, ¿no? Entonces, que nos quede claro que un nitrógeno que hemos aportado en el mes de marzo, pues no lo esperemos encontrar en septiembre. Si no tenemos algo entre media que lo consume, lo transforma en biomasa y luego esa biomasa se descomponga, ese nitrógeno está perdido. Por lo tanto, como ahora luego veremos, esas ideas de que las malas hierbas de verano me quitan comida, o se la comen ellas o es que se lava y aún es mucho peor. Todo lo que va ligado a la estructura, tanto la mejora de la estructura, es decir, mantener y mejorar, como posibles labores un poco más serias que serían descompactar, es decir, hacer labores frente ya a capas con ciertos limitantes de desarrollo radicular. También aquí hay que ser muy francos. Una raíz no es una perforadora de diamantes de las minas, tiene sus limitaciones, ¿no? Como vimos el primer día, las raíces las tenemos que saber interpretar cómo se desarrollan y esa interpretación nos va a decir qué problemas tenemos en ese suelo. Si los problemas son tan graves que las raíces no son capaces de romper esas suelas, tendremos que plantear a lo mejor no solo quedarnos en los laboratorios biológicos de las raíces, sino tener que hacer un laboreo vertical de rotura de esas capas de compactación o de suela de labor que se pueden dar, ¿no? Pero entre lo blanco y lo negro tenemos tonos grises, que es a través de estos laboratorios biológicos de las raíces intentar mejorar y trabajar lo que está en condiciones no muy buenas. Y luego se nos puede plantear cualquier diseño de efecto corrector que cualquier cultivo te pueda aportar concretamente por características específicas de ese cultivo. En esta imagen, que ya la pusimos el otro día, sobre todo os quería comentar la idea respecto al tema de recirculación de nutrientes. Pongamos aquí una posible escala que puede oscilar, que aquí tenemos 1 metro de suelo y que después de haber puesto un cereal, aquí imaginemos que es un regadío, después de haber puesto un maíz, que es muy típico, hasta, por ejemplo, al siguiente maíz de primera no pongo nada. Entonces, yo tengo ahí un nitrógeno que durante todo el invierno está lloviendo y se está lavando. Y se me va a ir a 70 centímetros. En el mes de abril es que o pongo una raíz que lo retenga y consuma esos 30, 40 kilos extra de nitrógeno, o todos esos kilos de nitrógeno los voy a perder. Por una parte estoy perdiendo dinero en formato de nutrientes aportados al sistema, por otra parte estoy contaminando y mi impacto ambiental de la explotación va a ser mayor. Tenemos que tener ese compromiso en buscar la mejora de la sostenibilidad cada uno desde sus herramientas y además, con esta forma de sistema lo que estoy haciendo es que no pierdo y encima lo vuelvo a aportar al sistema. Lo que ocurre es lo siguiente, esta planta te lo está consumiendo, esos nutrientes que está consumiendo los está transformando en cantidad de biomasa aérea, además de las raíces, pero sobre todo aérea,
y cuando controles ese cultivo de servicio, todos esos nutrientes se van a quedar en la superficie, se van a descomponer. Por lo tanto, cogemos una concentración de nutrientes en la profundidad 50 centímetros y lo transformamos en biomasa que se va a descomponer en la superficie. Es decir, estamos moviendo nutrientes a través de los cultivos de servicio, con cualquier cultivo de servicio en cualquier condición. Es algo muy, muy interesante esto. Hablamos del nitrógeno, pero podemos hablar de cualquier otro nutriente. En el caso del fósforo, si mi planta es capaz de estimular ese desbloqueo de fósforo bloqueado por el calcio, consumirlo, por supuesto no te lo está dejando libre en el sistema, pero lo está consumiendo ella y lo está transformando en kilos de planta. Cuando esa planta la controlemos y se descomponga, ese fósforo vuelve al sistema, pero ya no en forma bloqueada, sino en forma disponible en la medida que esa materia orgánica se vaya descomponiendo, tanto la de las raíces como la parte de la parte aérea. Vale. A la hora de hacer un diseño de los cultivos de servicio es fundamental un buen diseño, porque una cosa positiva se puede convertir en un gran problema. Eso es muy importante. Esto no se trata de vamos a hacer cultivos de servicio, no, vamos a hacerlos bien y con cabeza, bien diseñados. Porque si yo tengo un mal diseño y a eso le sumo un mal manejo, tengo un problema. Es decir, si no lo controlo bien, me tira la semilla, en lugar de solucionar problemas que buscaba con esta herramienta, me genero problemas para los años siguientes. Incremento de insumos, pérdidas de producciones debido a las interferencias que puede crear tanto las posibles malas hierbas como los posibles cultivos que había en este caso en el cultivo de servicio, que se van a transformar en malas hierbas en los futuros cultivos comerciales. Lo mismo que si lo hacemos adecuadamente, como bien decía, estaremos manejando una herramienta más a sumar a un sistema que lo que buscamos es que sea un sistema robusto a base de sumar herramientas, trabajando dentro de esa idea de los 4 pilares y desarrollando herramientas en concordancia con esas 4 filosofías de trabajo. ¿Cómo tenemos que plantear esos cultivos de servicio? Pues bueno, lo que está más que demostrado en buena medida es el interés por las mezclas. En lugar de hacer cultivos únicos, es decir, vamos a coger solo beza, pues normalmente la gente, en estudios que se han hecho y las opiniones de personas que están un poco metidas en este mundo, es interesante por lo menos tener 2 cultivos diferentes y jugar hasta 3 y 4. Todo lo que brinque en 4 especies, aunque te genera mucha diversidad de raíces, de polinizadores, lo que ocurre al final es una predominancia y una competencia. Por lo tanto, aquellos 3, 4 que son predominantes van a ahogar al resto, por lo que genero estoy haciendo una inversión en semilla que no se va a traducir en una cantidad de planta, ni un desarrollo adecuado de esa planta. Por lo tanto, hay que elegir muy bien. A mí, personalmente, me gusta más la cifra de 3 y todo lo que sea subir más de ahí, pues muchas veces el cuarto se queda fuera no lo dejan entrar en el baile, ¿no? Dependiendo cuál elijamos. Por lo tanto, tanto las proporciones como el número de plantas es importante a la hora de diseñar el cultivo de servicio. Luego también hay que elegir muy bien las fechas. No se trata de sembrar por sembrar. Va a haber momentos que, sobre todo en el regadío, que es donde vamos a jugar más con estas, se va a jugar con muchos momentos porque tenemos agua y podemos jugar aquí y allá según nos interese, pues hay momentos que a lo mejor no nos interesa sembrar porque no tenemos suficiente tiempo para que se desarrolle para luego entrar a un cultivo comercial en la fecha que queremos. Pongamos en una situación, termino con un maíz de segunda muy tarde, pues no tiene muchas veces sentido sembrar a lo mejor un 20 de enero para entrar luego a un cultivo de primera de verano, porque casi no va a haber tiempo a desarrollarse. Como ahora veremos, a diferencia de otras zonas, aquí a día de hoy casi es imposible plantear siembras aéreas previas a cosecha para que el cultivo de servicio se vaya desarrollando y en cuanto quite mi cultivo comercial tenga ya un buen desarrollo. Eso en otros países, por disponer de otras herramientas, lo pueden hacer, pero aquí a día de hoy, luego lo veremos, es bastante complicado. Entonces hay que plantear muy bien si hago la inversión para que se implante el cultivo o no, porque si el cultivo no se va a implementar para buscar su máximo exponencial en cobertura, en fijación de nitrógeno, en todos esos parámetros, pues a lo mejor no tiene sentido. Me puedo quedar con un cultivo de servicio espontáneo, es decir, estimular que salga espontáneamente todas las malas hierbas que tocan en ese momento y los ricios. Hay que decidir cada momento lo que más me interesa.
Luego también es muy importante que tratemos estos cultivos de servicio como los cultivos comerciales. Cuando decimos esto es de la siguiente manera, es que tengamos una semilla de cierta calidad, no buscamos una semilla premium, como en el caso de los comerciales, pero que no sea una semilla tremendamente degenerada, que no sea una semilla contaminada, que no sea una semilla sucia, por lo tanto, cuando vamos a sembrar se nos atasque la sembradora y nos falle X cantidad de kilos que no hemos sembrado adecuadamente, que lo sembremos en las condiciones más idóneas, etcétera. Y aquí los argentinos ya van planteando la idea de que tenemos que fertilizarlos también como cultivos comerciales, porque si buscamos generar biomasa pero no le aportamos comida, es muy complicado que, por ejemplo, una abeza concenteno en un suelo muy pobre llega a generar la biomasa que se le demanda como cultivo de servicio. Ahí pues hay un poco de debate, normalmente se plantean como aprovechamiento de lo que serían los excedentes, la combinación con leguminosas, buscas esa simbiosis para generar nitrógeno, hay un poco ahí de debate, pero a lo mejor pues habría que plantear en ciertos momentos hacer aportes de base para que tengan un buen arranque del cultivo y luego un buen desarrollo. En el tema de la fertilización yo creo que hay mucho camino por delante y habrá que estar muy atento a lo que los resultados de ensayos en Argentina para plantear si es rentable e interesante el fertilizar o no fertilizar. Hay ponencias, si buscáis ponencias sobre cultivos de servicio, os animo a buscar bastantes y seguir informando sobre el tema, pues hay ponentes pioneros sobre este tema que abogan claramente por la fertilización. Luego, a la hora de hacer el diseño de qué especies pongo en mi cultivo de servicio, es fundamental saber qué problemas, de qué cultivos comerciales vengo, qué problemas tengo de malas hierbas, enfermedades y plagas y hacia qué cultivos voy a ir. Pongamos una situación. Si yo tengo, imaginemos que en mi lote de cultivos comerciales el trigo y la cebada, yo desde mi visión siempre digo lo siguiente. En ese campo, cuando yo pongo un cultivo de servicio, no tengo que poner en esa mezcla de cultivos de servicio ningún cultivo comercial que haya puesto los 3 años hacia atrás, ni que vaya a poner los 3 años hacia adelante. ¿Por qué? Porque buscamos que sea una ruptura en los ciclos de las enfermedades y las plagas. Si yo pongo un cultivo que sirve de hospedador de esa enfermedad o esa plaga, lo que estoy haciendo es seguir en esa dinámica de no solucionar problemas. Pongo un ejemplo claro. Tengo afecciones de roya en ese campo, ¿no? Puse trigo hace 2 años, este año anterior he puesto cebada y ahora tengo que decidir qué siembro ahí. Pues tengo ahí unas semillas de triticale. Pues mira, pongo beza con triticale. Pues va a ser una mala elección, porque en el suelo, en cierta medida, voy a tener residuos de esa roya de hace 2 años que afectó al trigo. Lo que va a ocurrir es que yo le voy a generar el hospedador para que la roya vuelva a generar una afección en esa zona, vuelva a multiplicar la cantidad de esporas y la otra vez los futuros 2 años me condicionan a poder poner ni trigos ni triticales en esas parcelas o cultivos que sean sensibles a la roya. No sé si se puede trasladar esa idea para elegir muy bien qué pongo. Hablamos de las enfermedades, pero también se puede trasladar a las plagas. Tengo que poner siempre cosas que rompan dinámicas de enfermedades y plagas. Y con las malas hierbas igual. Allá no entra tanto, bueno, también entra el tema del diseño, pero sobre todo también entra el juego de fechas de siembra y momentos de control, para que no tiren semillas. Si yo hago un cultivo de servicio y por mal diseño un problema de mala hierba, una bayueca, un vallico o una amapola me tira la semilla y me sigue multiplicando semilla, una de las funciones de ese cultivo de servicio no la he conseguido, por lo tanto he fracasado. Algo he hecho mal y lo tengo que corregir. Las cosas se pueden corregir, pero yo me decanto más por haberlo diseñado bien para no haberte tropezado. Y sobre todo, lo que es fundamental es que desde mi punto de vista, por lo menos 3 de todos esos objetivos que hemos enumerado los tenemos que conseguir. Si no estamos generando beneficios al agrosistema, es una inversión que no tiene ningún sentido, porque al final esto se trata de una inversión para mejorar el agrosistema, para que el cultivo comercial que viene después tenga un menor coste de insumos y tenga una mejor producción. Y ese incremento de la rentabilidad en el cultivo comercial te va a compensar los costes que va a tener tu cultivo de servicio. Si no conseguimos eso, no estamos perdiendo rentabilidad en la explotación. Y eso es muy importante en el diseño del cultivo de servicio.
Un segundo. Lo siguiente que nos tenemos que plantear es cómo lo vamos a controlar y qué herramientas voy a tener para hacerlo. Aquí dependerá la disponibilidad de herramientas según si son cultivos sembrados o cultivos espontáneos. Yo cuando tengo un cultivo sembrado, veis que pongo fitosanitario con asterisco. El tema es el siguiente. A diferencia de otros países, como puede ser Argentina cuando vemos los cultivos de servicio, ellos pueden elegir si lo controlan con rolofaca o con tratamiento fitosanitario, porque sus registros les permiten tratar ese cultivo. Aquí en España, por los registros que tenemos, el glifosato y otros herbicidas de control no van a estar autorizados para un cultivo sembrado, sino solamente para hacer controles sobre presiembras. Por lo tanto, lo que ocurre es que si yo he sembrado una beza con centeno, no la puedo tratar con glifosato porque el registro no lo autoriza, aunque se lo demos al suelo, pero no la podremos tratar. Entonces, en ese caso, los cultivos de servicio en España, según registros, tendremos que ir siempre a hacer controles mecánicos o pastoreo. ¿Qué controles mecánicos me puedo plantear? Varias herramientas. Una de las que considero más ideales para este tema de manejo sería el rolofaca, el Roger Cream, pero ahora veremos fotos y un poco el diseño de este tipo de aperos. Otra que buena parte de los agricultores también disponen, ya que tienen leñosos y trabajan el tema de las cubiertas vegetales o los restos de poda, serían picadoras o desbrozadoras. Muchas veces nos interesan más a lo mejor picadoras que, las que menos consumo tengan, a diferencia de esas picadoras que se plantean para picar ramas. Aquí lo que buscamos es triturar hierba o cultivos, ¿no? Entonces no buscamos tanta potencia como esas picadoras de ramas, ¿no? Pero cada uno a veces tiene las que tiene en casa y utiliza pues la que va a tener la explotación, pero bueno, cada uno elija lo que más le interesa. Podemos también segarlo, aunque lo dejemos en el suelo. Y luego también en algunos momentos nos puede interesar la herramienta del pastoreo. Respecto a lo extensivo, y como ahora veremos en lo que son cubiertas de verano, y a lo mejor también cultivos de servicio, pero bueno, ya no serían un cultivo de servicio, sino sería un cultivo de aprovechamiento ganadero, pasaría a ser. Pero sobre todo lo que serían cultivos de verano, pues puede jugar un papel interesante. Aquí tenemos la transformación. Normalmente los agricultores que se lo están haciendo casero, lo que están haciendo es coger el rolo molón, que en buena parte de las explotaciones no se utiliza, salvo que utilice sembradora de reja o sean zonas muy, muy poco productivas que tengas que segar muy bajo o cuando pones guisantes o pones bezas que hay que segar a ras, pues es un apero que muchas veces está oxidándose las eras, ¿no? En este caso, esta es una publicación de Luis Miguel Arregui de Navarra que se hizo esta apero, ¿no? Cogió el rolo molón, lo adaptó. Aquí abajo os he puesto lo de Rolado Institute, es una entidad donde han publicado planos de cómo hacerlos y demás, y los podéis encontrar, planos de cómo construirlos. También tenéis en el mercado esta tipología de apero para comprar. La gente está aprovechando a reciclar, pero cada uno puede elegir si le interesa más una cosa u otra. Sobre todo, desde mi punto de vista, lo que es interesante, hay diferentes modelos, pero yo me quedo con los modelos tipo V, que se adaptan muy bien al avance. A veces hay modelos intermedios, aquí hay mucho debate de qué me interesa más o menos, ¿no? Pero sobre todo lo fundamental es que la cuchilla no tiene que cortar. Eso es muy importante. Tiene que tronchar, como ahora veremos. Si la cuchilla corta, el cultivo de servicio se separa en trozos y tiene mucha facilidad a que se pueda volar. Entonces, que tronche, es decir, corte la savia, estrangule el tallo en varios sitios, pero no corte. Y lo ideal es que ese estrangulamiento ocurra en 2 o 3 sitios del tallo. Por lo tanto, yo la distancia entre placas la voy a decidir según el tamaño que suela trabajar.
Si tengo zonas que se hace un porte mucho más bajo, tendré que seguramente apretar mucho más las pletinas, y si son zonas que me voy a un tamaño mayor porque son zonas más húmedas, pues lo podré distanciar más. Luego tenemos que jugar también con conocer las características de cada uno, ¿no? El rolofaca, el uso que le daríamos sería solo para cultivos de servicios sembrados, porque para lo que es lo espontáneo, salvo romper capitanas y demás, como veremos después, se complica bastante. Por lo tanto, el control que está dando buenas eficiencias de control es cultivos sembrados, que todas las mezclas del cultivo llegan a la vez a floración o antesis. En ese momento es cuando haremos el control. ¿Por qué? Porque ya no va a tener poder de rebrote. En casi todas las especies se controla bastante bien. En cambio, si yo hago un control muy temprano, lo que va a ocurrir es que algunas no voy a poder tronchar, y algunas otras pues aún no han crecido lo suficiente para poderlas atrapar con las pletinas. Como os comentaba, tronchar pero no cortar. Lo que es interesante, y sobre todo les interesa mucho, en Argentina lo están viendo, es en aquellas zonas que tenemos mucho viento, que se arrastraba todo lo que era el rastrojo, por ejemplo, detrás de un maíz, etcétera. Estos cultivos de servicio hacen tanto atrapar el rastrojo del cultivo comercial en vida, como cuando lo tumbo, genero la manta, pero es una manta agarrada al suelo, porque no lo he separado del suelo. Y por lo tanto eso nos da una manta mucho más resistente a esos procesos de vientos de erosión eólica, que hace que arrastrara toda esa capa inerte que queda en superficie. Y más o menos el coste que se está estimando con las anchuras que se van teniendo aquí en España, de 3, 6 metros, la gente no suele tener más, porque al final es algo puntual que vas a utilizar en un 5 o un 10% de tu explotación, pues vienen siendo de 3 o 6 metros. Pues más o menos se está estimando entre 10 y 15 euros de coste. Luego cada uno puede ajustar su coste un poco a su explotación. Y lo que también es muy importante es que cuando vayamos a hacer el control, las plantas tengan la mayor homogeneidad posible. Si tenemos plantas muy adelantadas y plantas muy atrasadas, el control va a ser, sobre todo, ineficiente en esas plantas de estadios retrasados. Luego también tenemos la opción de la picadora de la desbrozadora. Yo la llamo la quitavolumen, o en muchas ocasiones la peluquera, como luego veremos en los cultivos de servicio espontáneo de verano. Es como el último recurso, porque, es decir, esto se nos ha ido de madre. También la podemos utilizar si no disponemos de otras herramientas como el rolofaca, y pues para picar los síes, etcétera. Tiene un coste mayor, se viene estimando, dependiendo un poco amortizaciones y anchuras y demás, entre 25 o 30 euros hacia arriba, cada uno, aquí el coste que lo calcule él. Es un apero que yo considero que es para utilizar puntualmente, pero no utilizarlo por sistema, porque el coste se dispara un poco. También tiene una anchura limitada de trabajo. Muchas veces estamos hablando de anchuras de 2, 2,5, según algunas explotaciones, según la máquina que tienen. Luego también es muy importante tener mucho cuidado con el rodillo que tienen alguna de ellas, porque si llevamos ese rodillo apretado en el suelo, las experiencias es que genera mucha compactación. Por lo tanto, cuando piquemos, ese rodillo lo tenemos que tener, si es posible, separado del suelo para que no genere compactación. Es muy importante que busquemos el controlar, pero no el picar excesivo, no triturar, porque si hacemos aquello polvo nos puede generar problemas a la hora de sembrar, según la sembradora que llevemos, y también lo que va a generar son descomposiciones muy rápidas, que van a perder uno de los objetivos que buscabas, que era tener cobertura a largo plazo una vez matado ese cultivo de servicio. Y por lo tanto también esos residuos que han quedado sueltos, pequeños, pues pueden tener mucha facilidad, si no llueve pronto, para que se queden adheridos al suelo y se empiecen a descomponer poco a poco, pues que vengan tormentas de viento y empiecen a arrastrarse a otras parcelas. Es muy importante, como luego veremos, que lo que hemos criado, lo que hemos desarrollado en nuestro campo, por lo tanto ha consumido nutrientes de nuestra parcela, se quede en nuestra parcela, porque si no estamos desbalanceando nuestro ciclo de nutrientes. Luego está el tema del tratamiento fitosanitario.
que viene oscilando entre tratamientos de 18 euros para lo que son cultivos de verano y 30 euros en el caso de los ciclos de invierno de cultivos de servicio espontáneo. Aquí es muy importante, como decía antes, saber qué registro, sobre todo en el caso del glifo, qué registro tiene, que el registro no permite tratamiento sobre cultivos, que solo permite el tratamiento en presiembra. Por lo tanto, ese tratamiento fitosanitario solo lo utilizaremos cuando son plantas espontáneas. Mucho cuidado con las condiciones de tratamiento, como hemos ido viendo estos días con lo que sería el barbecho químico, y ahora a lo largo de hoy también veremos con el tema de las cubiertas de verano. Y luego también el tema del glifo 2,4-D, también lo veremos ahora en las capitanas y cómo hacer ese tratamiento para evitar problemas. Aquí os he puesto el número de registro, el 25.663, que es el único 2,4-D autorizado sobre controles de barbecho. Por lo tanto, es el único que podremos aplicar para controlar capitanas en verano, ¿no? Entonces, es un 2,4-D ácido al 60% y el número de registro, lo que os comentaba, 25.663. Lo podéis buscar y podréis encontrar la marca concreta que está disponible. Y por último, antes de pasar al siguiente punto, pues otra opción es el pastoreo. En lo que he puesto ahí coste, incluso a veces beneficio, pues es indeterminado, depende de las condiciones. Si el ganado es propio, es externo, al acuerdo que llegas, ¿no? Y principalmente donde nos interesa es en el cultivo de verano para controlarlo y limitar un poco su crecimiento. ¿Qué ocurre? Pues al final lo que vamos a tener es un control heterogéneo. No es una herramienta muy idónea para buscar ese control total de la parcela donde sé que no se me ninguna de las plantas de malas hierbas ni del cultivo que he sembrado me tire la semilla. Entonces eso lo hacen un poco, no una muy buena herramienta en la mayoría de los casos, salvo concretamente algunos. Vale. Antes de seguir, vamos a hacer un pequeño descanso de unos 5 minutos. No sé si no veo ninguna pregunta hasta el momento. Si durante este descanso queréis trasladar alguna pregunta en el chat, no lo hemos comentado en el chat. Si tenéis problemas técnicos, escribir a Nieves, las preguntas técnicas, escribirlas a Gracón. Preguntas si puede ser en un único mensaje y ahora a la vuelta del descanso podemos responder algunas. Y si no, si podemos continuar el siguiente bloque para ir desarrollando toda esta idea y poder seguir. Han levantado la mano, no sé, Nieves, si quieres abrir los micros y que pueda preguntar, no tiene el nombre, iPad, activa los micros. Sí, José María me llamo. Hola, José María, buenas tardes. Coméntanos. Me plantean varias dudas, porque, a ver, yo la explotación no es mía, yo trabajo en la explotación y nosotros tenemos alrededor de 2.000 ovejas pastoreadas, las tenemos pastoreadas y movemos alrededor de pues no sé, 500, 600 hectáreas de secano. Vale. Entonces yo estoy ahí con mi jefe con la pelea de tratar de hacer este año la directa, porque el problema que nosotros nos plantea muchas veces es que nosotros respetamos todo el rastrojo de este año, lo que se ha cosechado este año, no hemos dado un surco ni medio todavía y todos los vecinos lo tienen ya labrado con vertedera. Vale. ¿Qué pasa? Que como cuando llueve la gente no puede labrar por hierbas, pues nos van dejando pastorear diferentes fincas para que ellos puedan labrar y nosotros no hemos dado un surco ni medio. Entonces, la duda que se me plantea cuando hablabas del glifosato en presiembra, nosotros también enfocamos mucho o casi todo de cara a las ovejas. Entonces, si el año no viene bueno, hídricamente hablando, lo soltamos con las ovejas. Si yo aplico glifosato en presiembra y lo quiero pastorear después porque no me interesa guardar para cosechar, no hay ningún problema de contaminación de cara al ganado. No va a haber ningún problema de contaminación. Lo importante siempre es un tema que comentamos ahora en un momento y luego si tienes más dudas del encaje del ganado, si quieres al final de la tarde lo podemos hablar largo y tendido porque en los diferentes temas, al final era un tema de muchos, que podía ir en muchos temas y no lo he metido en ningún lado. Entonces, al final podemos abrir largo y tendido la combinación con el ganado. Lo que tenemos que tener claro muchas veces,
ha ocurrido problemas de la aplicación de herbicidas, concretamente el glifosato, en lo que son las carreteras, en lo que es control de carreteras, que al día siguiente ha habido una transhumancia, ha habido un envenenamiento del ganado, ¿no? Lo que ha ocurrido ahí es que la oveja se ha comido la planta que está muriéndose al tratarse con el herbicida. Sí, sí, En sí, sí. cambio, lo que se va a comer tu oveja en tu explotación es la planta que tú has sembrado, mientras que la planta que has tratado en presiembra es una planta que ya está totalmente descompuesta en el suelo, que son plantas más o menos precoces que se van a descomponer muy rápido. Una planta tratada en unos estadios de 2-3 hojas, ahijamiento, que es normalmente una mala hierba del presiembra del ciclo de otoño, seguramente en el mes de enero-febrero ya no la veas en el suelo, porque ya se ha descompuesto totalmente y esa no te va a generar ningún problema para tu pastoreo después. Cuando aquellas explotaciones que combinan con ganado, pues desde el punto de vista de malas hierbas, son muy interesantes y se manejan bien, porque tenemos una herramienta muy buena que puede ser un pastoreo concentrado y adecuado para, es decir, parcelas que están en floración, pastorearlas, pero sabiendo que tengo que llegar a tiempo a todas, porque si llego tarde a algunas, las malas hierbas me tiran la semilla, por lo tanto el año siguiente tendré problemas. Claro, es el problema que nosotros tenemos todos los años. Nosotros tenemos la berbiana, que debe ser una prima hermana de la colza, que las ovejas, por ejemplo, cuando está ya grande, las de las hojas amarillas o blancas no se las comen. Y tenemos un montón de problemas de amapolas y de espigadillas, algo exagerado, porque también gestionamos mucho purín de una granja de madres que hay en el pueblo y nosotros gestionamos ese purín. Entonces, regamos con purín, pues yo que sé, llevamos más de 30 años echando purín. Y lo que está alrededor de la granja, que lo sembramos siempre por y para las ovejas, eso es increíble, porque siempre Vale. hacemos avena. Y el año pasado, por ejemplo, que yo he llovido tanto, como habíamos echado tantísimo purín, pues tuvimos producciones de 4 o 5 mil kilos por hectárea en avena, en terrenos de avena que se habían hecho toda la vida de avena. Se iba haciendo avena, pero ahora sí que es verdad que la oveja a lo mejor pastorea la avena y ahora ya que está granando la espigadilla, pues, es algo exagerado. El bromo ha contaminado todo. La avena prácticamente desaparece y solo queda la hierba Vale. adventina. Y claro, para combatir eso, porque aparte luego el purín también lleva, lo que tocan las madres también lleva mucha semilla que luego me germina. El de cebo no, porque comen harina y eso viene todo triturado, pero las cerdas como comen granos, pues luego esos granos que no digiere el estómago, yo los cojo con la cuba, los echo y luego todo eso me germina. Y Vale. tenemos un montón de hierbas que yo no las había visto nunca, es algo exagerado. Vale. Entonces está planteado para combatir ese tipo de malas hierbas, o mal llamadas malas hierbas, si yo podría poner, por ejemplo, una festuca y un raygrass y tirar con eso 2 o 3 años. Sí, me refiero aquí, yo creo que el planteamiento que tienes que trabajar en esas parcelas son varios, ¿no? Si al hacer el pastoreo lo que estás detectando es que las ovejas ellas mismas van seleccionando qué como y qué no, yo aquí Claro, es que la espigadilla ahora ya de grande no la quiero, no la he querido nunca, pero cuando está chiquita, cuando está el tallo verde sí, pero ahora ya vale. no. Yo aquí, Ya hay, te podéis ver fotos y es algo increíble cómo se han apoderado de ese tipo de hierba, de vicias se han apoderado de las parcelas. por concretar, y luego al final, si quieres, hablamos largo y tendido de esto, o incluso personalmente podemos hablar, yo las recomendaciones que te planteo es una de ellas, lo que va ligado al pastoreo. Te recomiendo que te formes en lo que se llama PRV, que es pastoreo rotacional de Boissin, el pastoreo ultraconcentrado, que es mucha carga ganadera, muy poco tiempo. Para lo que se trabaja es que el ganado, al ver esa competencia de muchos individuos, se come todo lo que hay y lo que se van haciendo es a lo largo del día mover el ganado continuamente y lo que es consigues mejores controles de lo que buscas. Eso hay mucha información, puedes buscar, hay una persona que se llama Pensagro, que tiene bastantes redes sociales, que divulga mucho este manejo, ¿no? Después, a la hora de lo que es manejo de malas hierbas, el caso del purín, como bien indicas, por el mero hecho de aplicar purín, el purín en lo que es alimentación de harina picada no vamos a tener nunca problemas de malas hierbas, porque en la propia trituración no puede pasar ninguna semilla Y viable. no, en las granjas de cebo es imposible, pero las madres tienen otras combinaciones de comer otra Vale, cosa, digamos. pues Comen. entonces ahí podemos tener problemas. Entonces, en esas parcelas lo que tenemos que orientar mucho es orientar forrajes, pero forrajes segados, donde tú eliges el momento de corte de tal manera que con la siega haces el control.
Si haces mal manejos de pastoreo, continuamente vas a seguir tirando la semilla y cada día va a ir a más. Y luego, combinar también con cereales. Es decir, un año de un cereal que te va a rendir bien después de un forraje también, ir combinando y ir trabajando. Y si algún año veis que no está ni para forraje ni para cosecha, vale, hacer pastoreo, pero hacer pastoreo de esa manera concentrado para hacer un mejor control de esto. Luego al final podemos hablar largo y tendido si hay algún asistente más que quiera hablar del tema del ovino, y si no, como van a venir mis datos, me puedes llamar y hablamos tranquilamente de este tema. Vale, Vale, José gracias. María. Hacemos un descanso y retomamos en 5 minutos.